¿Por qué Dios te hace pasar por este desierto? Prepárate para la verdad. Hay momentos en la vida donde todo parece detenerse, donde lo que antes era abundancia ahora es escasez, donde lo que antes era claridad ahora es silencio, donde lo que antes parecía avanzar ahora se convierte en un desierto interminable. Y quizá hoy tú mismo estás allí. Caminas, pero el suelo está seco. Levantas tus ojos, pero el cielo parece cerrado. Oras, pero las respuestas no llegan. Y tu alma se pregunta, ¿por qué Dios me tiene aquí? ¿Acaso me ha abandonado? ¿Será que mis oraciones ya no alcanzan el trono? La verdad es otra. El desierto nunca ha sido lugar de abandono. Siempre ha sido lugar de preparación. Israel salió de Egipto, y antes de llegar a la tierra prometida, Dios los llevó por el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque el desierto revela lo que la comodidad esconde. Allí, en medio de la sed y el hambre, se conocía quién confiaba realmente en el Señor y quién se rebelaba. Deuteronomio 8:2 dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese fue el propósito, no castigarlos, sino probarlos y formarlos. Y no solo Israel pasó por el desierto. Moisés se encontró con el fuego de la zarza ardiente después de años en el desierto. Elías escuchó la voz apacible y delicada de Dios en medio de la soledad del desierto. Juan el Bautista predicó en el desierto y preparó el camino del Señor. Y Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde enfrentó tentaciones y venció con la palabra. ¿Qué nos dice esto? Que el desierto no es pérdida de tiempo. Es el escenario escogido por Dios para levantar a sus hijos con un poder y una fe que no se forjan en la comodidad. Tal vez ahora entiendes por qué atraviesas lo que atraviesas. El Señor te apartó, no porque no te ame, sino porque quiere mostrarte quién eres en verdad. Allí, sin los apoyos de siempre, sin las distracciones que te rodean, sin los ídolos que te roban el corazón, aprendes a depender solo de Él. El desierto es la escuela donde el orgullo muere, donde la fe se purifica, donde la confianza se afianza. El Salmo 63:1 lo expresa con un clamor profundo. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Esa es la oración de los que entienden que, aún en el desierto, Dios sigue siendo todo lo que necesitamos. Por eso, no veas este tiempo como pérdida. No pienses que estás olvidado. No digas que el cielo está cerrado. El cielo está trabajando en ti, aunque no lo veas. Dios te lleva al desierto para encontrarse contigo cara a cara, para limpiarte de lo que sobra, para enseñarte a escuchar su voz en el silencio. Y el día que salgas de allí, no saldrás igual. Saldrás más fuerte, más humilde, más lleno de fe, porque nadie sale del desierto con las manos vacías cuando ha confiado en el Señor. Y ahora, quiero que hagas algo. No huyas del proceso. No reniegues de lo que estás viviendo. Quédate hasta el final de este mensaje, porque vas a descubrir la verdad detrás de tu desierto. Y cuando la entiendas, lo que hoy parece dolor se convertirá en testimonio. Lo que hoy parece pérdida se transformará en victoria. Lo que hoy parece soledad se revelará como el momento más íntimo con tu Creador. Si estás en medio de tu desierto, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti en mi desierto. Suscríbete y comparte este mensaje con alguien que lo necesita, porque no estás solo. Dios te habla hoy para recordarte que tu desierto tiene propósito y la verdad que está a punto de ser revelada cambiará tu manera de caminar para siempre.
El desierto no es ausencia, es presencia oculta. Cuando pensamos en el desierto, lo primero que imaginamos es vacío, un lugar seco, sin agua, sin sombra, sin caminos. Y muchas veces así sentimos nuestra vida espiritual cuando entramos en tiempos de prueba, como si Dios se hubiera marchado, como si su voz hubiera callado, como si su presencia se hubiera retirado. Sin embargo, la verdad bíblica es otra. El desierto nunca ha sido ausencia de Dios. El desierto es el lugar donde Él está más cerca, pero se oculta para que lo busques con todo tu corazón. Allí no falta su presencia, lo que falta son las distracciones que antes la tapaban. Miremos al pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto y fueron guiados al desierto, y aunque se quejaban diciendo que estaban solos, la Escritura revela que no lo estaban. Éxodo 13:21 declara: «Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche». En medio de la nada, Dios estaba ahí. Cuando no había techo, Él era la nube. Cuando no había luz, Él era el fuego. Cuando no había pan, Él hacía descender maná del cielo. El desierto parecía abandono, pero en realidad era el escenario donde Dios mostraba su cuidado de manera sobrenatural. Quizás hoy te sientes como Israel, mirando alrededor y viendo solo vacío. Pero Dios quiere que entiendas que su presencia no desapareció. Lo que pasa es que ahora ya no tienes los apoyos humanos a los que estabas acostumbrado. Ya no están las voces que te daban seguridad. Ya no están los recursos que te hacían sentir en control. Y aunque eso te incomoda, es precisamente el plan de Dios. Quitar los sustitutos para que descubras que Él siempre fue suficiente. Porque en la ciudad confías en tu fuerza, pero en el desierto no hay nada más que confiar en Dios. Moisés lo entendió en lo profundo. Fue en el desierto donde vio la zarza ardiendo, donde escuchó por primera vez la voz que lo llamó a liberar a Israel. No fue en Egipto, en medio del ruido y la opulencia, fue en el silencio del desierto. Allí se reveló la gloria que lo cambió para siempre. Y lo mismo sucedió con Elías. Después de huir, cansado y con deseos de morir, se escondió en una cueva en el desierto. Y fue allí donde Dios no se mostró en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. El desierto parecía vacío, pero era el lugar de la voz más íntima del Señor. Ese es el mensaje que Dios quiere grabar en tu corazón hoy. El desierto no significa que Él se alejó. Significa que quiere enseñarte a reconocerlo de otra manera. En la abundancia, lo reconoces en los milagros visibles, pero en la escasez, lo reconoces en los detalles diarios. En la victoria, lo reconoces en la celebración, pero en el silencio lo reconoces en la paz que sostiene tu alma cuando todo lo demás falla. Y esa lección solo se aprende en el desierto. Por eso, no digas más, Dios me dejó. No lo hizo. Al contrario, está más cerca que nunca, sosteniendo tu vida aunque no lo sientas, guiando tu camino aunque no lo veas, alimentando tu espíritu aunque no lo entiendas. Salmo 139:7 lo recuerda con claridad. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ni siquiera en el desierto puedes escapar de él, porque aún allí su amor te rodea. Así que, en vez de temer al desierto, empieza a verlo como el lugar donde Dios te quiere hablar de la forma más personal, donde las distracciones caen y solo quedas tú y Él. Y cuando comprendas que no es ausencia, sino presencia oculta, tu oración cambiará. Dejarás de pedir que termine y empezarás a pedir que se revele. Y ese cambio de perspectiva es lo que abre tus ojos para ver milagros donde antes veías vacío. Hoy levanta esta oración con fe. Señor,
Aunque no te sienta, sé que estás aquí. Aunque no lo vea, sé que me acompañas. Aunque todo alrededor sea sequedad, tu presencia me sostiene. Y cuando lo declares, tu desierto ya no será un lugar de miedo, sino un lugar de encuentro con el Dios que nunca abandona. El desierto revela quién eres realmente. El desierto no solo es el lugar donde se prueba la paciencia, también es el escenario donde se revela el verdadero corazón. Cuando todo va bien, es fácil aparentar fe, es sencillo levantar las manos y decir que confiamos en Dios. Pero cuando llega el desierto, cuando falta lo básico, cuando la soledad aprieta y las fuerzas flaquean, lo que realmente está dentro de nosotros sale a la luz. El desierto desnuda el alma. Allí no hay máscaras, no hay disfraces, no hay escenarios que sostener. Allí se revela si nuestra fe era firme o solo palabras. El pueblo de Israel es el ejemplo más claro. En Egipto clamaban por libertad y Dios los sacó con mano poderosa. Vieron plagas caer sobre sus enemigos, vieron el mar abrirse, caminaron en seco entre muros de agua, presenciaron al ejército de Faraón ser destruido. Habían visto milagros que ninguna generación había contemplado. Sin embargo, en cuanto llegaron al desierto y tuvieron sed, lo primero que hicieron fue murmurar contra Moisés y contra Dios. Éxodo 17:3 dice: Así que murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El desierto reveló lo que había en sus corazones: incredulidad, queja y nostalgia por la esclavitud de la que habían sido liberados. Eso mismo nos pasa a nosotros. En la comodidad decimos que somos fieles. En la abundancia proclamamos que Dios es bueno. Pero cuando llega el desierto, se prueba si nuestras palabras estaban arraigadas en el corazón o solo eran parte de la emoción. Allí descubrimos si realmente confiamos en el Señor o si nuestro amor dependía de lo que Él nos daba. El desierto revela quién eres realmente, no para condenarte, sino para mostrarte lo que necesitas entregar. Moisés, por ejemplo, fue formado en el palacio de Egipto con toda la sabiduría de los hombres, pero su verdadero llamado se reveló en el desierto, cuidando ovejas. Allí aprendió humildad, paciencia y a escuchar la voz de Dios. Elías fue un profeta valiente, pero en el desierto de su depresión se reveló su fragilidad humana. Allí descubrió que necesitaba no solo fuego y poder, sino también la ternura de un Dios que lo alimentaba con pan cocido sobre las brasas. Primero Reyes 19:6. Jesús mismo, en el desierto, reveló al mundo quién era en verdad: el Hijo obediente que resistió la tentación del diablo con la palabra de Dios. El enemigo le ofreció pan, gloria y poder, pero Jesús respondió: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El desierto no lo debilitó, lo reveló. Tal vez ahora entiendes por qué estás atravesando lo que atraviesas. El desierto no llegó para destruirte, llegó para mostrar quién eres en realidad. Porque en el silencio se revela tu confianza, en la escasez se revela tu dependencia, en la soledad se revela tu identidad. Y lo maravilloso es que, aunque lo que salga a la luz no siempre es agradable, Dios no te expone para humillarte, sino para transformarte. Él revela lo que hay dentro de ti para sanarlo, para fortalecerlo, para renovarlo. Por eso, no temas al desierto, agradécele porque te muestra lo que necesitas cambiar. Si al igual que Israel descubres que tu corazón aún murmura, es la oportunidad para aprender gratitud. Si descubres que tu fe flaquea, es la oportunidad para pedir que Él la aumente. Si descubres orgullo, es el momento para pedir humildad, porque cada revelación es un paso hacia tu transformación. Hoy levanta tu voz y dile al Señor: Padre,
Gracias por este desierto, porque me está mostrando quién soy de verdad, y aunque me duele, prefiero tu verdad que mi engaño. Prefiero ser revelado para ser transformado que vivir engañado por mis propias fuerzas. Cuando ores así, el desierto ya no será un lugar de queja, sino un lugar de formación. Porque en él Dios revela tu corazón, no para condenarte, sino para prepararte para la gloria que viene después. El desierto quita el ruido para escuchar a Dios. Una de las razones más poderosas por las que Dios permite que pasemos por el desierto es porque allí se apaga el ruido de las multitudes, de las voces humanas, de las distracciones que llenan la mente y ahogan el espíritu. El ruido de los temores disfrazados de pensamientos, de las opiniones que nos desvían, de las preocupaciones que nos roban la paz. El desierto es un lugar de silencio, y aunque ese silencio al principio asusta, en realidad es el escenario donde la voz de Dios se vuelve más clara. Porque cuando todas las demás voces se apagan, solo queda la suya. Miremos al profeta Elías. Después de vencer a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, cayó en una profunda depresión y huyó al desierto. Allí, agotado y sin fuerzas, pidió morir. Pero en medio de esa soledad, Dios lo condujo hasta el Monte Horeb. Y allí le mostró una lección que sigue vigente para nosotros. No estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Fue en el silencio del desierto donde Elías pudo escuchar lo que en el ruido de la batalla nunca habría percibido. Así es con nosotros. Dios nos lleva al desierto para enseñarnos que su voz no siempre viene en el estruendo, sino en la quietud. Jesús también buscaba constantemente los lugares solitarios para orar. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El Hijo de Dios mismo se apartaba del ruido de las multitudes para escuchar con claridad al Padre. Si Jesús lo necesitaba, ¿cómo no lo necesitaremos nosotros? El desierto físico o espiritual es muchas veces la manera en que el Señor nos aparta para tener comunión íntima con Él, lejos de distracciones que ciegan el corazón. Israel vivió lo mismo. En Egipto, rodeados de esclavitud y ruido, nunca aprendieron a escuchar a Dios. Pero en el desierto, al pie del Sinaí, escucharon su voz como nunca antes. Allí recibieron la ley, allí entendieron que eran un pueblo escogido, allí Dios les habló directamente. Lo que parecía un lugar de vacío se convirtió en la mayor escuela de escucha espiritual. Y así sigue siendo hoy. El desierto no es abandono, es una cita con el Maestro en la sala más íntima de su presencia. Quizás ahora entiendes por qué el Señor te permitió entrar en un tiempo donde se callaron tantas cosas en tu vida. Tal vez perdiste relaciones, proyectos, oportunidades. Tal vez sientes que la gente se alejó, que los amigos desaparecieron, que las puertas se cerraron, y pensaste que era rechazo, cuando en realidad era preparación. Porque en medio de ese silencio, Dios está ajustando tus oídos espirituales para que aprendas a discernir su voz de entre todas las demás. Lo que hoy parece soledad, en realidad es entrenamiento, y la verdad es que no todos soportan el silencio. Muchos buscan llenarlo con distracciones, con entretenimiento, con ocupaciones vacías. Pero el creyente que se atreve a quedarse quieto en el desierto descubre un tesoro. La voz de Dios se vuelve más clara que nunca. Esa voz no grita, susurra, no se impone, se revela, no se confunde con el ruido del mundo, se percibe en la quietud de un corazón rendido. Y esa lección no se aprende en los aplausos de la multitud, se aprende en la soledad del desierto. Por eso, en lugar de huir del silencio, abrázalo.
Deja que el desierto apague las voces que te confundían. Permite que en la quietud de tu alma resuene la voz del Espíritu Santo. Dile como Samuel: habla, Señor, porque tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Haz de tu desierto una escuela de escucha, no un valle de queja. Porque cuando aprendes a reconocer la voz de Dios allí, ninguna otra voz podrá confundirte después. Hoy, en medio de tu silencio, haz esta oración. Señor, apaga las voces que me distraen, silencia mis miedos, calma mi mente. Enséñame a escucharte en este desierto, y descubrirás que ese lugar que parecía vacío se llenará de la voz más dulce, la única capaz de guiar tu vida hacia la victoria. En el desierto, Dios rompe las cadenas invisibles. Hay cadenas que se ven y cadenas que no se ven. Las visibles son fáciles de identificar. Una adicción, un pecado público, una conducta repetida que todos pueden señalar. Pero las invisibles son más peligrosas porque se esconden en el corazón y condicionan la vida sin que lo notemos. Cadenas de orgullo, de miedo, de dependencia emocional, de amargura, de falta de perdón. Y muchas veces Dios nos lleva al desierto precisamente para romper esas cadenas que nadie más percibe, pero que nos impiden avanzar hacia la promesa. El pueblo de Israel salió de Egipto físicamente, pero el Egipto seguía dentro de ellos. Habían sido liberados de la esclavitud, pero todavía pensaban como esclavos. Por eso, cuando tuvieron hambre, dijeron: ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Éxodo 16:3. Aunque ya eran libres, aún estaban atados al recuerdo de la esclavitud. El desierto fue el lugar donde Dios trabajó en esas cadenas internas, enseñándoles a depender de Él día tras día, con maná del cielo, con agua de la roca, con nube de día y fuego de noche. El desierto les mostraba que la verdadera libertad no era salir de Egipto, sino dejar que Egipto saliera de ellos. Eso mismo sucede contigo. Tal vez Dios ya te liberó de lo visible, pero todavía hay cadenas invisibles que te atan, temores que no confesaste, heridas del pasado que no soltaste, orgullos que no reconoces, apegos que no has dejado ir. Y como esas cadenas no se rompen en medio de la comodidad, el Señor te lleva al desierto, porque allí, sin distracciones, sin apoyos, sin atajos, te das cuenta de lo que todavía pesa en tu alma. Allí, en la soledad, sale a la luz lo que habías escondido bajo capas de actividad y apariencia. Y aunque duele verlo, es el primer paso para ser verdaderamente libre. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto de Madián para que se rompieran las cadenas del orgullo de Egipto en su corazón. Fue pastor de ovejas antes de ser libertador de hombres. Elías, en el desierto, rompió las cadenas de la desesperanza que lo hacían querer morir. Pablo pasó años en el anonimato en Arabia antes de convertirse en el apóstol que cambió el mundo. Todos ellos fueron llevados a un desierto donde Dios no solo les mostró su poder, sino también sus cadenas internas. Y fue allí donde las rompió. Quizás tú también estás en esa etapa. Sientes que el desierto te aprieta, que el silencio pesa, que la soledad duele. Pero no lo veas como castigo, míralo como cirugía espiritual. El Espíritu Santo está revelando lo que sobra, lo que estorba, lo que no puede entrar contigo a la tierra prometida. Esas cadenas que hoy salen a la luz no están siendo expuestas para humillarte, sino para liberarte. Porque el Dios que te lleva al desierto es el mismo que promete: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Lo que pasa en el desierto es que ya no puedes escapar de ti mismo, ya no puedes disimular, ya no puedes distraerte, ya no puedes correr. Allí te ves tal como eres. Pero en ese espejo espiritual también descubres al Dios que no se cansa de trabajar en ti. Y cuando levantas tu voz y dices: Señor,
rompe las cadenas que aún me atan. El cielo responde. El mismo que rompió las cadenas de Pedro en la cárcel, el mismo que hizo caer los muros de Jericó, el mismo que liberó a Pablo y Silas con un terremoto en la medianoche, es el que hoy quiere romper tus cadenas invisibles. Por eso, no temas al desierto, agradécelo. Porque allí Dios está trabajando en áreas que nunca hubieras entregado en otro lugar. Allí se rompen los yugos más profundos, allí se desatan los nudos más antiguos, allí se libera tu alma de lo que te ataba en secreto. Y cuando salgas, caminarás ligero, sin cargas, sin cadenas, con un corazón verdaderamente libre. Haz esta oración hoy. Señor, rompe las cadenas que aún no veo, líbrame de lo que me ata en silencio, que en este desierto mi alma quede libre para servirte con todo el corazón. Y cuando lo digas, recuerda, el desierto no vino para destruirte, vino para romper lo que no debía acompañarte en tu destino. El desierto es escuela de fe. El desierto no es un espacio vacío sin propósito, es la escuela donde Dios enseña la lección más importante de todas, la fe. La fe no se desarrolla en la comodidad, se fortalece en la carencia. No se profundiza cuando todo fluye, sino cuando parece que nada avanza. El desierto es el aula donde Dios prueba si creemos en lo que vemos o si confiamos en lo que Él ha prometido. Allí no hay diplomas ni títulos humanos, pero sí hay formación espiritual que vale más que el oro. Como dice 1 Pedro 1:7, las pruebas son para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miremos la historia de Abraham. Él fue llamado a salir de su tierra hacia un lugar que no conocía, y ese camino lo llevó a atravesar desiertos físicos y espirituales. No sabía dónde iba, pero confiaba en quien lo guiaba. Hebreos 11:8 lo recuerda. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El desierto lo convirtió en padre de la fe, no porque lo entendiera todo, sino porque aprendió a confiar en medio de la incertidumbre. Israel, en su caminar, también aprendió esta lección. Cada mañana tenían que salir a recoger el maná y no podían guardarlo para el día siguiente. Esa dinámica diaria les enseñaba a confiar en Dios cada jornada, no en sus reservas ni en su lógica. Era un ejercicio constante de fe, aprender a depender del cielo en vez de acumular en la tierra. Y aunque muchos fallaron, esa generación fue testigo de milagros que jamás hubieran visto en la seguridad de Egipto. El desierto se convirtió en su escuela y Dios en su maestro. Elías, después de huir al desierto, fue alimentado por cuervos junto al arroyo de Kerit. Primera Reyes 17:6. No tenía mercado, no tenía dinero, no tenía previsiones. Tenía un Dios que cada día le mostraba que cuando Él promete sustento, nada falta. Esa fue su escuela de fe antes de enfrentar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Primero aprendió a confiar en la provisión en lo secreto, luego pudo demostrarlo en lo público. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Antes de comenzar su ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto. Allí enfrentó hambre, tentación y soledad, pero en cada desafío respondió con la palabra, escrito está. No se dejó guiar por el hambre, ni por la gloria falsa, ni por el poder temporal. Se sostuvo en la fe de que la palabra de Dios era suficiente. Y ese momento no fue una casualidad, fue parte del entrenamiento. El desierto no fue un obstáculo en su camino, fue el escenario que probó y reveló su fe. Tal vez ahora entiendes lo que está pasando en tu vida. Ese desierto donde sientes que todo falta no es abandono, es clase.
Es Dios enseñándote a confiar en lo invisible, a caminar sin garantías humanas, a sostenerte en su palabra cuando todo lo demás falla. Y aunque parezca duro, es allí donde tu fe crece más que nunca. Porque la fe no es teoría, es práctica. Y el desierto es el laboratorio donde se prueba su autenticidad. Quizás hoy te preguntas cuánto durará este proceso, pero más que preocuparte por la duración, enfócate en la lección. Pregunta al Señor, ¿qué me estás enseñando en este tiempo? Porque cada día en el desierto tiene un propósito, cada prueba es una oportunidad para que tu fe se afiance. Y cuando salgas, mirarás atrás y te darás cuenta de que no solo sobreviviste, sino que fuiste transformado. Haz esta oración en tu corazón. Señor, enséñame a confiar más en ti en este desierto, que cada día mi fe se fortalezca, que aprenda a depender de tu palabra y no de mis fuerzas, que este tiempo sea mi escuela de fe y que al salir de aquí pueda reflejar que he caminado contigo y he aprendido a creerte de verdad. El desierto no es el final de tu historia. Es la escuela donde tu fe se gradúa para el siguiente nivel de gloria que Dios tiene preparado para ti. El desierto destruye ídolos secretos. El desierto no solo es escuela de fe, también es el lugar donde Dios confronta lo que hemos puesto en su lugar. Ídolos no son solamente estatuas de piedra o madera. Ídolos son todo aquello que ocupa el trono de nuestro corazón antes que el Señor. Puede ser una relación, un sueño, un hábito, un recurso, incluso una imagen que tenemos de nosotros mismos. Y lo más peligroso es que muchos de esos ídolos son invisibles, se esconden en lo profundo, disfrazados de buenas intenciones. Por eso, Dios nos lleva al desierto, para exponer lo que adoramos en secreto y destruir lo que nos impide ver su gloria. El pueblo de Israel vivió esta lección de forma dolorosa. Aun después de haber visto a Dios abrir el Mar Rojo, proveer maná y agua, se impacientaron en el monte Sinaí. Moisés estaba en lo alto recibiendo la ley, y ellos, en lugar de esperar, fabricaron un becerro de oro y se inclinaron ante él. Éxodo 32:4. ¿Qué revela esto? Que el desierto no solo prueba la paciencia, también revela qué ídolos están escondidos en el corazón. No podían soportar el silencio, no podían esperar en lo invisible y buscaron algo tangible que ocupara el lugar de Dios. Ese fue el precio de no permitir que el desierto hiciera su obra. Y no creas que eso es historia lejana. Hoy también levantamos ídolos. Algunos confían más en su trabajo que en Dios, otros se apoyan más en personas que en el Señor. Otros ponen su seguridad en cuentas bancarias, talentos, ministerios o incluso en su propia justicia. Pero cuando esos apoyos son sacudidos, cuando el desierto los quita uno por uno, el corazón queda expuesto. Allí descubrimos si realmente Dios es el único digno de adoración o si había ídolos secretos que nos robaban la confianza. Moisés mismo tuvo que aprender esta lección. Al inicio de su llamado, confiaba demasiado en su capacidad, en su fuerza humana, y terminó huyendo. Solo después de años en el desierto, entendió que no era por su poder, sino por el poder de aquel que lo enviaba. Elías, tras su victoria en el Carmelo, aún tenía ídolos internos de orgullo y autosuficiencia, y en el desierto, Dios lo quebró hasta recordarle que no era el fuego espectacular, sino el silbo apacible lo que sostenía su ministerio. Incluso Abraham enfrentó esta prueba con Isaac. Aunque su hijo era la promesa, Dios le pidió que lo pusiera en el altar, no porque quisiera quitárselo, sino porque quería asegurarse de que su corazón no había convertido la promesa en ídolo. Y en ese altar, Abraham aprendió que nada puede ocupar el lugar de Dios. Así sucede contigo. El desierto llega para quitar ídolos que ni siquiera sabías que estaban allí. Tal vez era tu seguridad en las personas,
y Dios permitió que algunas se alejaran. Tal vez era tu orgullo profesional y el desierto te mostró que tus fuerzas no alcanzan. Tal vez era tu confianza en lo material y el desierto te enseñó que todo puede faltar, menos Él. Y aunque duele ver cómo caen esos apoyos, es necesario. Porque un corazón dividido nunca experimentará la plenitud de la presencia de Dios. Por eso, no temas cuando en tu desierto veas que todo lo que antes te sostenía comienza a caer. No lo veas como pérdida, míralo como purificación. El Señor está limpiando el trono de tu corazón para quedarse como el único Rey. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Isaías 42:8 lo declara con firmeza. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ese es el Dios que te ama demasiado como para dejarte con ídolos ocultos. Hoy levanta esta oración sincera. Señor, si hay algo en mi corazón que ocupa tu lugar, destrúyelo en este desierto. Quita lo que me ata, derriba lo que me distrae, arranca lo que me roba tu gloria. Que seas tú y solo tú quien reine en mi vida. Y cuando lo digas, prepárate, porque en la medida en que los ídolos caen, la presencia de Dios llena todo el espacio que antes estaba ocupado. Y en ese lugar vacío que parecía doloroso, descubrirás la plenitud de aquel que nunca falla. El desierto no es eterno, es temporada. Uno de los engaños más comunes que el enemigo susurra al corazón en medio del desierto es hacernos creer que será eterno, que nunca acabará, que toda nuestra vida será una caminata interminable en medio de la sequedad. Esa mentira roba esperanza y apaga la fe. Pero la verdad de la palabra es clara. El desierto siempre es una temporada, nunca es un destino final. Dios lleva a su pueblo al desierto para tratar con ellos, para formarles, para enseñarles, pero no para dejarlos allí para siempre. El desierto tiene principio y tiene fin, y cuando el propósito se cumple, Dios mismo abre el camino hacia la tierra prometida. Israel estuvo 40 años en el desierto, pero no fue porque Dios lo quisiera así desde el inicio. Ese tiempo se extendió por su desobediencia y su falta de fe. Sin embargo, aún en medio de esos años prolongados, el Señor nunca los abandonó. Deuteronomio 29:5 lo recuerda con ternura. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Aunque pareciera interminable, incluso allí la fidelidad de Dios los sostenía. El desierto tenía fecha de caducidad, porque había una tierra de promesa esperándolos. Elías experimentó algo similar. Cuando huyó al desierto cansado y derrotado, pensó que ese era su final. Pero Dios lo alimentó 2 veces con pan cocido sobre las brasas y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Primera Reyes 19:7. Ese desierto de desesperanza no fue su tumba, fue una pausa para ser fortalecido y continuar. Lo mismo pasa con nosotros. El desierto nunca es punto final, siempre es transición hacia lo que Dios quiere hacer después. Incluso Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, no se quedó allí para siempre. Estuvo 40 días y cuando salió, lo hizo en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. El desierto fue su temporada de prueba, pero también fue la antesala de su ministerio público. Lo que parecía soledad era preparación para milagros. Lo que parecía debilidad era entrenamiento para caminar en autoridad. El desierto terminó y el propósito comenzó a manifestarse. Tal vez hoy tú sientes que tu desierto se ha extendido demasiado, que los días se hacen largos y las noches más oscuras. Pero escucha bien, no es eterno.
No estás condenado a permanecer allí por siempre. El Dios que te llevó a ese proceso es el mismo que abrirá la salida en el momento indicado. Y mientras tanto, Él sigue siendo tu sustento. Aún en lo árido, Él provee agua de la roca. Aún en lo seco, Él envía maná cada mañana. Aún en la oscuridad, Él enciende la columna de fuego. No hay temporada de desierto donde falte su gracia. Lo que marca la diferencia es tu actitud. Puedes mirar el desierto como cárcel o como escuela. Puedes verlo como castigo o como entrenamiento. Puedes desesperarte pensando que nunca acabará o confiar en que es solo una temporada que te está preparando para un nuevo nivel. Recuerda lo que dice 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Momentánea, no eterna. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Lo que hoy parece interminable, mañana será recuerdo de fidelidad. Por eso, no pierdas la esperanza. No escuches la voz del enemigo que te dice que todo está acabado. El desierto tiene fecha de salida, aunque no la veas en tu calendario. Y cuando llegue ese día, entenderás que cada lágrima, cada silencio, cada prueba tenía un propósito. El desierto no es tu morada, es solo tu tránsito. Tu destino es la tierra de promesa, y tu Dios ya está allí esperándote. Levanta esta oración hoy. Señor, aunque siento que mi desierto es largo, confío en que no es eterno. Dame fuerzas para resistir, fe para esperar y visión para entender que esto es solo una temporada. Prepárame y llévame a la tierra de tu promesa. Cuando ores así, tu corazón se alineará con la verdad del cielo, que tu desierto no será tu final, será tu puente hacia lo nuevo que Dios tiene preparado para ti. En el desierto, aprendes a depender del pan del cielo. Si hay una lección que marca profundamente a quienes atraviesan el desierto, es esta. Allí no sobrevives con tus propios recursos, solo con el pan que viene del cielo. El desierto desnuda la autosuficiencia y nos recuerda que, aunque nos esforcemos, no podemos sostenernos por nosotros mismos. Israel lo entendió día tras día, cuando al despertar encontraba maná sobre la tierra. No era fruto de su trabajo, no era producto de sus manos, era regalo de Dios. Y lo más impactante era que no podían guardarlo para el día siguiente, salvo el sexto día. Tenían que aprender a confiar en que cada mañana el cielo volvería a proveer. Éxodo 16:4 lo explica así. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan en mi ley o no. El maná no era solo alimento, era examen de fe. En el desierto, Dios les enseñó que no bastaba con su habilidad, ni con su previsión, ni con su fuerza. Solo podían vivir porque Él enviaba el sustento. Y esa es la misma lección para nosotros. Cuando todo lo que tenemos desaparece, cuando los recursos se acaban, cuando no hay puertas visibles, Dios nos recuerda que la fuente de la vida no está en la tierra, está en el cielo. Y cuando dependes de ese pan, tu corazón aprende humildad, gratitud y confianza. Jesús mismo retomó esta verdad cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Después de 40 días de ayuno, con hambre real en su cuerpo, Satanás le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:3-4. ¿Qué significa esto? Que la verdadera vida no depende de lo que consumes con la boca, sino de lo que recibes del cielo para tu espíritu. En el desierto aprendes que más que el pan físico, lo que sostiene tu alma es la palabra de Dios. Elías lo vivió cuando,
Agotado en el desierto, se quedó dormido bajo un enebro. Un ángel lo despertó y le dio pan cocido y agua. Esa provisión no vino de su esfuerzo, vino directamente del cielo. Y la Escritura dice que caminó con la fuerza de esa comida 40 días y 40 noches. Primero Reyes 19:8. Así obra Dios en el desierto. Te da una porción de pan que no solo sacia tu hambre, sino que te fortalece para todo el camino que falta por recorrer. Tal vez tú ahora estás en un tiempo donde todo parece escaso. Sientes que ya no hay recursos, que las fuerzas se agotan, que las puertas se cierran. Pero escucha bien, el mismo Dios que envió maná, el mismo que sustentó a Elías, el mismo que fortaleció a Jesús, es el que hoy quiere sostenerte. Tu provisión no depende de lo que ves, sino de lo que Él decreta desde el cielo. Y aunque no puedas acumular, aunque no tengas reservas, descubrirás que cada día habrá gracia suficiente para ti. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la lección del desierto. Aprender a depender, no de lo que puedes guardar, sino de lo que Dios da en el momento justo. No de lo que entiendes, sino de lo que crees. No de tus planes, sino de su palabra. Y esa dependencia es lo que te prepara para la tierra prometida, porque allí no vivirás de tus fuerzas, vivirás de su fidelidad. Haz esta oración en medio de tu proceso. Señor, enséñame a depender solo de tu pan, que cada día busque tu palabra como mi alimento. Que en este desierto no me sostenga en lo que tengo, sino en lo que recibo de ti. Y cuando lo digas, el Espíritu Santo te recordará que tu sustento no está en la tierra seca, está en el cielo abierto. El desierto es duro, sí, pero también es el lugar donde descubres que nunca faltará el pan del cielo para quien confía en Dios. El desierto abre el camino a tu tierra prometida. El desierto nunca es el destino final, siempre es un puente hacia la promesa. Lo que a nuestros ojos parece un callejón sin salida, en el plan eterno de Dios es el camino oculto hacia algo mayor. Israel lo vivió con claridad. La tierra prometida no se alcanzaba directamente desde Egipto. No había atajo, no había un camino fácil. Había un proceso necesario, un trayecto donde la esclavitud debía morir, donde la identidad debía ser restaurada, donde la dependencia del cielo debía ser aprendida. El desierto era el pasaje inevitable hacia la herencia. Deuteronomio 8, 7, 9 lo explica de manera poderosa. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. ¿Te das cuenta? El destino de Israel no era la arena ardiente, era una tierra abundante. Pero la única ruta para llegar allí pasaba por el desierto. Esa es la verdad espiritual que necesitamos abrazar. Los procesos dolorosos son antesala de las promesas gloriosas. José tuvo que pasar por la traición de sus hermanos y los años de cárcel antes de sentarse en el palacio. David tuvo que vivir escondido en cuevas y correr por el desierto antes de sentarse en el trono. Incluso Jesús, antes de iniciar su ministerio de milagros, pasó 40 días en el desierto. En cada caso, lo que parecía retraso era preparación. Lo que parecía pérdida era formación. Lo que parecía obstáculo era el puente hacia la promesa. Tal vez ahora entiendes por qué tu vida ha pasado por un camino árido. No es porque Dios se olvidó de ti, es porque te está guiando hacia una tierra mejor. Lo que hoy ves como desierto es en realidad el camino hacia tu herencia espiritual. Y aunque parezca largo, aunque parezca duro, no puedes rendirte en medio de la travesía.
Porque si abandonas ahora, nunca verás la tierra que fluye leche y miel. Recuerda que muchos de Israel murieron en el desierto porque no creyeron. No fue la sequedad lo que los mató, fue la incredulidad. Hebreos 3:19 lo confirma, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esa es la advertencia. El desierto no destruye, lo que destruye es perder la fe en medio del desierto. Pero si decides creer, si decides confiar, descubrirás que cada paso en la arena te acerca más a la tierra prometida. Y la tierra prometida no es solo un lugar físico. Es la vida abundante que Cristo prometió. Es la plenitud del propósito que Dios diseñó para ti. Es el descanso en su presencia. Es el cumplimiento de sus promesas en tu vida. Y aunque ahora estés rodeado de sequedad, eso no significa que tu historia acabará allí. Significa que estás en camino, que cada lágrima que siembras en el desierto se convertirá en risa en la tierra de la promesa, que cada oración que parece no tener eco hoy se convertirá en victoria mañana. Por eso, levanta tu cabeza en medio de tu proceso. No digas más. Este desierto es mi final. Declara con fe. Este desierto es mi camino hacia la promesa. Porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo es el que abrirá el Jordán delante de ti. Y cuando cruces, mirarás atrás y entenderás que el desierto nunca fue pérdida, siempre fue preparación. Haz esta oración hoy. Señor, aunque ahora camino en lo seco, creo que me estás llevando a tu promesa. Abre mis ojos para ver que este desierto es solo el camino hacia lo que has preparado para mí. No permitas que mi incredulidad me detenga. Dame fe para seguir avanzando hasta ver tu gloria manifestada. El desierto no es el lugar donde mueres, es el lugar donde te transformas para entrar en la tierra que Dios te prometió. Jesús pasó por el desierto para mostrar el camino. Si alguien conoce la realidad del desierto, es Jesús. No porque lo escuchara en historias, sino porque Él mismo lo vivió en carne y hueso. Y lo más impactante es que no fue llevado allí por error, ni por casualidad, ni por castigo. Mateo 4:1 lo dice con claridad. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Esto nos revela que a veces el propio plan de Dios incluye el desierto, no para destruirnos, sino para fortalecernos y mostrarnos el camino de la victoria. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó en el desierto. El hambre fue real, la soledad fue intensa y la tentación fue directa. Satanás vino en su momento de mayor debilidad y le ofreció 3 atajos: convertir piedras en pan, recibir gloria sin cruz y tentar a Dios para probar su poder. Y en cada tentación, Jesús respondió con la palabra: escrito está. No usó lógica humana, no apeló a su fuerza física, no buscó negociar. Se sostuvo únicamente en la verdad eterna de la Escritura. Allí nos dejó un ejemplo claro. El desierto no se supera con emociones, se supera con la palabra de Dios. En ese escenario aprendemos que el desierto no es un error en tu vida espiritual. Si el Hijo de Dios mismo tuvo que atravesarlo, ¿cómo no lo haremos nosotros? Pero también nos enseña que el desierto no es derrota, es oportunidad. Jesús salió de ese tiempo no debilitado, sino fortalecido. Lucas 4:14 declara: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El desierto fue la antesala del ministerio más glorioso de la historia. Fue el lugar donde la fe fue probada y el carácter confirmado. Jesús nos mostró que no debemos temer a la soledad del desierto, porque allí descubrimos que no estamos solos. Él mismo fue acompañado por el Padre en medio de ese proceso. Nos enseñó que no debemos temer a la escasez,
porque allí aprendemos que no solo de pan vive el hombre. Nos enseñó que no debemos temer a la tentación, porque allí aprendemos a vencer con la palabra y no con nuestras fuerzas. El desierto se convirtió en su plataforma de victoria, y lo mismo puede suceder contigo. Tal vez estás pasando por un tiempo en el que sientes que el enemigo te ataca con fuerza, justo en tus debilidades. Te tienta a desconfiar, a rendirte, a buscar atajos fáciles. Pero recuerda, Jesús ya estuvo allí, y porque Él venció en el desierto, tú también puedes vencer. Él no lo hizo como Dios intocable, lo hizo como hombre lleno del Espíritu, para mostrarte que la victoria es posible para ti también si te sostienes en la palabra. No olvides esto: el desierto de Jesús no terminó en derrota, terminó en poder, y el tuyo también puede terminar así. Si eliges resistir, si eliges responder con la Escritura, si eliges confiar en la fidelidad de Dios, tu salida será en un nivel de gloria más alto que cuando entraste. El desierto no será tu tumba, será tu plataforma. No será tu final, será tu inicio. No será tu destrucción, será tu victoria. Por eso, en lugar de pedirle a Dios que te saque inmediatamente, pídele que te enseñe como Jesús, a sostenerte en la palabra, a resistir la tentación, a confiar en que lo que hoy parece soledad es en realidad entrenamiento. Haz tuya esta oración: Señor, si Jesús pasó por el desierto y venció, yo también puedo vencer en tu nombre. Lléname de tu espíritu, recuérdame tu palabra, fortalece mi fe. Que este desierto me forme para caminar en el poder que tienes preparado para mí. Jesús no necesitaba el desierto para demostrar algo, pero lo atravesó para dejarnos un mapa. Ese mapa dice que aunque el desierto sea duro, siempre hay salida, y la salida siempre conduce a un mayor nivel de propósito. El desierto te prepara para la victoria. El desierto no es un error en tu historia, es parte del diseño de Dios para tu formación. Y aunque en medio de él parezca imposible creerlo, el desierto es el escenario que prepara tu vida para victorias que no podrías sostener de otra manera. Nadie llega a conquistar sin antes haber sido procesado. Nadie se convierte en vencedor sin antes haber pasado por la escuela de la prueba. El desierto no es el final de tu camino, es la fragua donde Dios templa tu carácter, fortalece tu fe y te capacita para sostener la victoria que viene. El pueblo de Israel es un claro ejemplo. Dios no los sacó de Egipto para que fueran simplemente un grupo libre. Los sacó para convertirlos en un pueblo fuerte, listo para conquistar una tierra. Pero antes de enfrentar gigantes, tenían que enfrentar la sequedad del desierto. Antes de derribar murallas, tenían que aprender a depender del maná. Antes de conquistar Jericó, tenían que ser formados en obediencia. El desierto los preparó para la guerra espiritual que vendría después. Josué y Caleb lo entendieron. Mientras otros murmuraban, ellos fortalecían su fe. Por eso, fueron los únicos de su generación que entraron en la tierra prometida. El desierto fue su entrenamiento para la victoria. David también conoció este proceso. Antes de derrotar a Goliat en público, tuvo que aprender a enfrentar osos y leones en lo secreto, en los campos solitarios. Esa soledad era su desierto, pero allí aprendió que Dios lo fortalecía en cada batalla. Y cuando llegó el momento de enfrentar al gigante, su fe ya estaba forjada en lo oculto. El desierto había preparado sus manos para la guerra y su corazón para confiar. Incluso Jesús, como vimos antes, salió del desierto en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. Ese detalle es crucial. No salió más débil, salió más fuerte. No salió quebrado, salió capacitado para sanar enfermos, liberar cautivos y proclamar buenas nuevas. El desierto no fue pérdida de tiempo, fue la antesala de su victoria más grande.
el ministerio que cambiaría la historia del mundo. Y lo mismo sucede contigo. El desierto que enfrentas hoy no es casualidad, es preparación. Dios está fortaleciendo tu fe para que mañana sostengas la promesa. Está enseñándote a confiar en lo invisible para que mañana puedas enfrentar lo imposible. Está entrenando tu corazón en lo secreto para que mañana seas instrumento en lo público. La victoria que viene será grande, pero requiere un carácter sólido, y ese carácter solo se forja en la arena caliente del desierto. Por eso, cambia tu perspectiva, no digas más. Estoy perdiendo tiempo en este desierto. Declara con fe, estoy siendo preparado para la victoria, porque cada lágrima derramada está abonando tu carácter, cada silencio soportado está afinando tu oído espiritual, cada prueba vencida está fortaleciendo tus rodillas en oración. Nada de lo que vives es inútil, todo tiene propósito. Romanos 8:28 lo confirma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El desierto también está incluido en ese todas las cosas. Haz esta oración hoy. Señor, aunque no entiendo este desierto, creo que me estás preparando para la victoria. No permitas que mi fe se apague, sino que se fortalezca. Haz de mí un instrumento listo para conquistar lo que has prometido. Que cada paso en este lugar árido me acerque más al cumplimiento de tu plan. Cuando ores así, entenderás que el desierto no es un obstáculo, es un entrenamiento. Y cuando salgas de él, saldrás con la autoridad y la fuerza que necesitas para abrazar la victoria que Dios ya preparó para ti. El desierto es donde Dios te transforma. Si hay algo que debemos entender al mirar la Biblia y nuestra propia vida, es que el desierto nunca es un lugar de destrucción, sino de transformación. No es un escenario de muerte, es un taller divino. Allí Dios no te abandona, te moldea, no te olvida, te prepara, no te quita lo que eres, te revela lo que serás. El desierto no es tu cementerio, es tu sala de parto espiritual, donde muere tu viejo yo y nace una nueva versión de ti, más firme, más humilde, más llena de fe. Miremos a Moisés. Entró al desierto huyendo, quebrado, inseguro, pero salió de allí convertido en el libertador de Israel. Elías, en el desierto, pasó de desear la muerte a experimentar la ternura de Dios que lo levantó con pan y agua. Israel mismo, aunque murmuró, aprendió a ver milagros cada día y a depender del cielo. Y Jesús, nuestro mayor ejemplo, salió del desierto lleno del poder del Espíritu, listo para transformar el mundo. Todos ellos nos muestran que el desierto no es el final, es el proceso donde Dios cambia la esencia misma de quienes somos. Y lo mismo pasa contigo. Tal vez entraste a este desierto cargado de dudas, con miedo, con heridas, con cadenas invisibles. Quizás pensaste que era castigo, o que el cielo se había cerrado. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda, este desierto no es para destruirte, es para transformarte. Aquí tu orgullo muere, tu fe crece, tu carácter se purifica y tu corazón aprende a latir al ritmo de Dios. Aquí las palabras sobran y las lágrimas se convierten en oración. Aquí el silencio se convierte en escuela y la soledad en encuentro. El desierto es donde se rompen ídolos, donde se revela lo que eres y lo que no puedes seguir siendo. Es donde aprendes que no vives por pan, sino por la palabra. Es donde descubres que no estás solo, aunque el camino se sienta vacío. Es donde te das cuenta de que el Dios que te sacó de Egipto no te dejará morir en la arena. Filipenses 1:6 lo confirma. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el propósito del desierto, perfeccionar la obra de Dios en ti. Y cuando termine, no saldrás igual. El que entra al desierto sale diferente. Tu fe será más sólida, tu confianza más profunda,
tu visión más clara. El desierto no te deja vacío, te deja lleno de una intimidad con Dios que nunca hubieras tenido en otro lugar. Y esa transformación es la que te capacita para entrar en la tierra prometida y sostener la victoria que viene. Por eso, hoy quiero invitarte a ver tu desierto con otros ojos. No lo veas como pérdida, míralo como preparación. No lo veas como abandono, míralo como encuentro. No lo veas como final, míralo como inicio, porque en la medida en que te rindas, Dios te transformará. Y lo que parecía tu momento más difícil será el testimonio más poderoso de tu vida. Haz esta oración: Señor, gracias por este desierto. No lo entiendo del todo, pero confío en ti. Transfórmame aquí, cámbiame aquí, hazme nuevo aquí. Que cuando salga de este proceso no sea el mismo que entró, que tu gloria se vea en mi vida y que mi desierto se convierta en el testimonio de tu fidelidad. Ahora no te quedes solo con este mensaje. Comparte esta palabra con alguien que también está en un desierto y necesita recordar que no está solo. Escribe en los comentarios: Señor, transfórmame en mi desierto como señal de fe y entrega, y sobre todo, busca a Dios de verdad. Porque el desierto es duro, pero también es el lugar donde lo conocerás como nunca antes. El desierto es donde Dios te transforma, y esa transformación es la antesala de la victoria más grande de tu vida. Padre amado, hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que muchas veces el desierto nos asusta, nos cansa y nos hace dudar. Pero ahora entendemos que el desierto no es castigo, es proceso, no es abandono, es encuentro, no es muerte, es transformación. Y aquí estamos, Señor, con el corazón abierto, con el alma rendida, con la fe temblando, pero viva, para decirte: haz tu obra en nosotros en medio de este desierto. Señor, tú conoces cada vida que escucha esta oración. Tú sabes las lágrimas que nadie más vio, los silencios que parecen eternos, las noches sin respuestas. Tú sabes la carga que llevan, las dudas que los persiguen, las heridas que todavía sangran, pero en este momento, en este espacio, queremos entregarte todo lo que somos. Decimos contigo: heme aquí. Heme aquí con mis luchas, heme aquí con mis temores, heme aquí con mis errores, heme aquí con mi fe imperfecta pero real. Padre, enséñanos a reconocer que en el desierto también estás tú. Que aunque el cielo parezca callado, tu nube sigue guiando de día y tu fuego sigue iluminando de noche. Que aunque el pan falte en la mesa, el maná del cielo nunca deja de caer. Que aunque el agua parezca escasa, de la roca brota la provisión. Ayúdanos a recordar que el mismo Dios que abrió el mar rojo es el que abrirá el camino en nuestro desierto. Señor, rompe hoy las cadenas invisibles que todavía nos atan. Arranca el orgullo, la incredulidad, la amargura, el miedo, todo lo que no viene de ti. Derriba los ídolos ocultos, los apoyos falsos, las dependencias que nos alejan de tu presencia. Haznos libres de verdad, porque solo un corazón libre puede adorarte sin reservas. Espíritu Santo, ven ahora y habita en nosotros. No queremos visitas pasajeras, queremos que seas nuestra morada permanente. Llena cada rincón, limpia cada espacio, transforma cada área de nuestra vida. Que tu presencia no sea un momento, sino nuestro ambiente diario. Que lo que antes era vacío se convierta en altar. Señor Jesús, así como tú venciste en el desierto con la palabra, enséñanos a sostenernos en ella. Que no busquemos atajos, que no cedamos a la tentación, que no pongamos en duda tu amor, que en cada prueba podamos responder: escrito está. Porque tu palabra es pan que alimenta, espada que defiende, verdad que sostiene. Y ahora, Padre, levantamos esta oración no solo para nosotros, sino como un testimonio público. Queremos proclamar que nuestro desierto no será nuestra tumba, será nuestro puente hacia la promesa.
que nuestro dolor se convertirá en testimonio, que nuestra sequedad se transformará en abundancia, que nuestras lágrimas serán semillas de victoria. Señor, toca a cada persona que escucha esta oración, que tu Espíritu los abrace ahora mismo, que tu paz inunde sus corazones, que tu amor rompa toda barrera, y que este momento no sea un final, sino un comienzo de una vida más rendida, más íntima, más apasionada por ti. Amado Dios, hoy declaramos con fe, aunque estamos en el desierto, tú eres nuestro sustento. Aunque nos sentimos solos, tú eres nuestra compañía. Aunque nos falta todo, en ti lo tenemos todo. Y con esa certeza te decimos una vez más: heme aquí, Señor, transfórmame, envíame, úsame para tu gloria. Ahora, amigo que escuchas esta oración, no la dejes aquí. Escribe en los comentarios: heme aquí, Señor, transfórmame en mi desierto. Haz de esto tu declaración pública. Comparte este mensaje con alguien que esté viviendo su propio desierto, porque Dios quiere hablarles también. Y suscríbete para seguir recibiendo palabra que edifique tu fe y te acerque más a la presencia de Dios. Hoy es el día. Este es el momento. No apagues la voz que escuchaste. Busca a Dios con todo tu corazón, porque quien lo busca de verdad siempre lo encuentra.